Top 1. La supererupción del Toba. En el 74.000 AD, en las profundidades de lo que hoy es el lago Toba en Sumatra, Indonesia, la Tierra desató una catástrofe de una magnitud inimaginable. Bajo la superficie, la presión se había ido acumulando durante milenios. Cuando finalmente entró en erupción, no solo remodeló la Tierra circundante, sino que alteró el destino de la propia humanidad. La explosión fue tan poderosa que expulsó miles de millas cúbicas de material volcánico a la atmósfera, enviando ondas de choque por todo el planeta. La ceniza oscureció los cielos y el mismo sol pareció desvanecerse tras un velo asfixiante. Lo que siguió no fue solo un desastre natural, fue una crisis global que casi borró a la raza humana. La evidencia geológica sugiere que la supererupción del Toba fue el mayor evento volcánico de los últimos 2 millones de años. La erupción expulsó unas 670 millas cúbicas de magma y cubrió vastas regiones del sur de Asia, con capas de ceniza de hasta 15 pies de espesor. Se han descubierto partículas volcánicas microscópicas en núcleos de sedimentos en todo el Océano Índico y en lugares tan lejanos como África. Estos hallazgos indican que el evento no fue localizado, sino de escala global. Se cree que las temperaturas cayeron drásticamente, sumergiendo al mundo en un prolongado invierno volcánico que duró años, si no décadas. La luz del sol luchaba por penetrar la densa neblina atmosférica, alterando los ecosistemas y amenazando toda forma de vida dependiente del calor y la fotosíntesis. La investigación genética presenta una posibilidad aún más inquietante. Los estudios del ADN humano revelan una sorprendente falta de diversidad entre las poblaciones modernas, lo que sugiere que la humanidad pudo haber pasado por un severo cuello de botella poblacional. Algunos científicos proponen que, tras el Toba, el número de Homo sapiens supervivientes disminuyó hasta quedar entre 3.000 y 10.000 individuos. Estos supervivientes dispersos resistieron en refugios aislados, luchando contra temperaturas gélidas, escasez de alimentos y el colapso ambiental. Si es correcta, esta teoría implica que cada persona viva hoy desciende de un grupo notablemente pequeño que escapó por poco de la extinción. Los descubrimientos arqueológicos aportan pistas fascinantes. Las herramientas de piedra halladas bajo capas de ceniza del Toba en la India sugieren que los primeros humanos sobrevivieron a la catástrofe, adaptándose a sus consecuencias con resistencia e ingenio. Sin embargo, el alcance de la devastación sigue siendo objeto de un intenso debate. Algunos investigadores sostienen que la erupción causó un evento de casi extinción, mientras que otros afirman que su impacto, aunque severo, ha sido exagerado. La verdad permanece enterrada bajo capas de ceniza y tiempo, esperando ser revelada por completo. A pesar de décadas de estudio, las consecuencias totales de la supererupción del Toba siguen siendo inciertas. Los informes científicos continúan revisando sus efectos climáticos, mientras que las interpretaciones opuestas alimentan el debate en curso. Lo que está claro, sin embargo, es la magnitud del desastre. Una erupción de magnitud similar hoy en día alteraría la agricultura global, colapsaría las economías y amenazaría miles de millones de vidas. Si la teoría del cuello de botella del Toba es correcta, la humanidad no alcanzó el dominio sin desafíos. Sobrevivió por el margen más estrecho, aferrándose a la existencia en un planeta vuelto hostil. Y oculto en nuestro ADN puede yacer el testimonio silencioso de una catástrofe que casi nos borra de la historia. La pregunta sigue siendo, ¿resistió la humanidad debido a su extraordinaria resiliencia? ¿O porque el destino le permitió una última oportunidad de sobrevivir? Top 2. El impacto del Drías reciente. En el 10.000 grito, cuando la última edad de hielo parecía estar llegando a un cierre gradual, la Tierra en calentamiento se vio repentinamente sumergida de nuevo en un periodo de frío intenso. En toda América del Norte y partes de Europa, las temperaturas cayeron abruptamente. Los glaciares avanzaron una vez más y ecosistemas prósperos colapsaron sin previo aviso. Para las primeras comunidades humanas, la transformación habría parecido apocalíptica. Lo que antes eran fértiles cotos de caza se convirtieron en páramos helados. El cambio fue tan repentino y severo que desafió los ritmos naturales del clima.
Algo catastrófico había interrumpido la recuperación del planeta. Y según una teoría controvertida, la causa pudo haber caído del cielo, conocida como la hipótesis del impacto del Dryas reciente. Esta teoría propone que fragmentos de un cometa o asteroide golpearon la Tierra hace aproximadamente 12.900 años. El impacto propuesto no dejó un único cráter masivo, sino que dispersó escombros por vastas regiones del hemisferio norte. Los investigadores han identificado marcadores geológicos inusuales dentro de una capa distinta de sedimento, conocida como el límite del Dryas reciente. Incrustados en esta capa hay diamantes microscópicos, llamados nanodiamantes, altas concentraciones de iridio y esférulas metálicas formadas bajo un calor extremo. Estos materiales se asocian comúnmente con impactos cósmicos, lo que sugiere que un evento extraterrestre catastrófico pudo haber provocado una devastación generalizada. Otras pruebas apuntan a incendios forestales masivos que arrasaron continentes. Los depósitos de carbón vegetal encontrados en suelos antiguos indican que vastos bosques ardieron simultáneamente, liberando enormes cantidades de humo y ceniza a la atmósfera. Esta inyección repentina de partículas pudo haber bloqueado la luz solar, desencadenando un enfriamiento rápido y marcando el inicio de un retorno de 1000 años a condiciones glaciares. El trastorno ambiental resultante habría diezmado la vida vegetal y animal, alterando las fuentes de alimento y obligando a las primeras poblaciones humanas a adaptarse o perecer. Entre los aspectos más intrigantes de este periodo se encuentra la desaparición de la cultura Clovis, una de las sociedades humanas más antiguas conocidas en América del Norte. Famosos por sus distintivas puntas de lanza acanaladas, los Clovis desaparecieron del registro arqueológico aproximadamente al mismo tiempo que comenzó el Dryas reciente. Mientras que algunos investigadores atribuyen su desaparición al cambio climático o a la sobrecaza, otros sugieren que la catástrofe cósmica propuesta desempeñó un papel decisivo. De ser cierto, el evento pudo no solo haber remodelado el medio ambiente, sino también alterado la trayectoria de la historia humana. Sin embargo, la hipótesis sigue siendo ferozmente debatida. Los críticos argumentan que la evidencia de un impacto generalizado no es concluyente, señalando la ausencia de un cráter definitivo y cuestionando la interpretación de los datos geológicos. Los partidarios, no obstante, continúan descubriendo nuevos hallazgos, incluyendo anomalías de platino y fragmentos de vidrio fundido consistentes con eventos térmicos extremos. Cada descubrimiento añade otra capa de intriga, manteniendo vivo el misterio dentro de la comunidad científica. Lo que es seguro es que el Dryas reciente representa una de las reversiones climáticas más abruptas en la historia de la Tierra. En cuestión de años, el planeta en calentamiento se vio empujado de nuevo a condiciones gélidas que duraron más de 1000 años. Para los primeros humanos, la supervivencia exigió resiliencia, innovación y migración hacia territorios desconocidos. Ecosistemas enteros colapsaron y el equilibrio de la vida se reescribió en un instante. Si un impacto cósmico realmente desencadenó esta catástrofe, significaría que la supervivencia de la humanidad estuvo determinada una vez por fuerzas fuera de su control. Eventos celestiales desarrollándose en la oscuridad silenciosa del espacio. Y si tal evento ocurrió una vez, plantea una posibilidad inquietante. ¿Fue el Dryas reciente una mera anomalía climática? ¿O la cicatriz persistente de un desastre cósmico olvidado que casi borra la humanidad de la faz de la Tierra? Top 3. La crisis del máximo glacial. En el 26.500 a.C., durante el apogeo del último máximo glacial, vastas capas de hielo se extendieron por los continentes, transformando la Tierra en un mundo helado implacable. Glaciares imponentes avanzaron sin descanso, sepultando paisajes bajo capas de hielo que se elevaban miles de pies hacia el cielo. Desde América del Norte hasta el norte de Europa y por toda Asia, regiones enteras desaparecieron bajo una fuerza de la naturaleza silenciosa y reptante. Para las primeras poblaciones humanas, dispersas por el planeta, la supervivencia ya no era una certeza. Era una lucha diaria contra la extinción. El último máximo glacial marcó la fase más fría de la edad de hielo más reciente.
Las temperaturas en muchas regiones cayeron entre 10 y 15 grados Fahrenheit por debajo de los promedios modernos. Enormes capas de hielo, incluyendo la capa de hielo laurentina en América del Norte y la capa de hielo fenoscandina en Europa, atraparon volúmenes enormes del agua de la Tierra. Como resultado, el nivel del mar descendió más de 400 pies, exponiendo vastos puentes terrestres como Beringia, que conectaba Siberia con Alaska. Estos corredores recién revelados se convertirían en salvavidas para las poblaciones humanas migratorias que buscaban refugio del frío invasor. Sin embargo, el terreno expuesto no garantizaba la supervivencia. El entorno era duro, azotado por el viento y estéril. Las ventiscas barrían las llanuras abiertas, mientras que el permafrost endurecía el suelo, haciendo que el crecimiento de las plantas fuera escaso. Las cadenas alimentarias colapsaron bajo la presión de condiciones climáticas extremas. Manadas de mamuts, bisontes y rinocerontes lanudos vagaban por las estepas heladas, y la supervivencia humana dependía de la capacidad de cazar a estas formidables criaturas. El fracaso significaba la inanición. La evidencia arqueológica revela la resiliencia de los primeros Homo sapiens durante este periodo. Herramientas de piedra, huesos de animales y restos de refugios primitivos descubiertos en toda Eurasia indican que los humanos se adaptaron con un ingenio notable. Confeccionaron ropa con pieles de animales, construyeron refugios con huesos de mamut y dominaron el uso controlado del fuego. Estas innovaciones les permitieron soportar temperaturas que de otro modo habrían resultado fatales. La supervivencia no era una cuestión de dominio, sino de adaptación. Sin embargo, los estudios genéticos sugieren que la población humana durante este periodo pudo haber disminuido significativamente. Aislados por los glaciares y el terreno hostil, pequeños grupos se vieron obligados a refugiarse en santuarios ambientales, en regiones como el sur de Europa, Asia Central y partes de África. Estos refugios se convirtieron en santuarios donde la humanidad resistió mientras vastas porciones del planeta seguían siendo inhabitables. La fragmentación de las poblaciones dio forma a la diversidad genética humana, dejando huellas que los científicos continúan estudiando hoy. A pesar de estos descubrimientos, quedan preguntas pendientes. Algunos investigadores sostienen que el último máximo glacial casi llevó a las poblaciones humanas primitivas a la extinción, mientras que otros sostienen que sirvió como un crisol que fortaleció la resiliencia de la humanidad. La evidencia del ADN antiguo y los registros arqueológicos pintan un panorama de penalidades, migración y supervivencia contra todo pronóstico. Pero el alcance total de la crisis permanece enterrado bajo el hielo y el tiempo. A medida que los glaciares avanzaban y retrocedían, remodelaban ríos, tallaban valles y alteraban la geografía de continentes enteros. Cuando el hielo finalmente se derritió, dio lugar a nuevos ecosistemas y oportunidades para la expansión humana. Sin embargo, las cicatrices de la edad de hielo perduraron, grabadas en la historia genética y cultural de nuestra especie. Si el hielo hubiera avanzado solo un poco más, o si el frío hubiera persistido un poco más, las frágiles poblaciones de los primeros Homo sapiens podrían haber desaparecido para siempre. La civilización, el lenguaje y la historia tal como se conocen hoy nunca habrían existido. ¿Conquistó la humanidad la edad de hielo mediante la inteligencia y la resiliencia? ¿O simplemente sobrevivió encontrando refugio en los márgenes más estrechos de un mundo congelado? Top 4. La inversión magnética de Lachamp. En el 40.000 años de Cristo, en las profundidades de antiguas coladas de lava cerca del pueblo de Lachamp, en el centro de Francia, una anomalía silenciosa quedó sellada en la piedra. Cuando los geólogos examinaron por primera vez el basalto en el siglo XX, descubrieron algo inquietante. Las firmas magnéticas conservadas en la roca estaban invertidas, apuntando al sur en lugar de al norte. No se trataba de una irregularidad localizada. Era la prueba de que el campo magnético de la Tierra se había debilitado drásticamente y se había invertido parcialmente. Durante un periodo breve pero catastrófico de la prehistoria, el escudo invisible que protege la vida en la Tierra flaqueó. Y cuando lo hizo, las consecuencias pudieron haber empujado a la humanidad al borde de la extinción. Conocido como la excursión geomagnética de Lachamp,
Este evento ocurrió hace aproximadamente 42.000 años. Durante este periodo, el campo magnético de la Tierra se debilitó hasta alcanzar solo entre el 5 y el 10% de su fuerza actual. Normalmente, esta barrera magnética desvía la radiación solar dañina y los rayos cósmicos. Sin ella, el planeta quedó peligrosamente expuesto. Las partículas cargadas del Sol penetraron más profundamente en la atmósfera, alterando los sistemas climáticos y aumentando los niveles de radiación en todo el globo. Los cielos pudieron haber brillado con auroras intensas visibles, incluso cerca del Ecuador. Un espectáculo impresionante que enmascaraba una crisis ambiental creciente. Se han descubierto pruebas científicas que respaldan este evento en múltiples continentes. Rocas volcánicas magnetizadas, núcleos de sedimentos oceánicos y estalagmitas antiguas conservan rastros de la inestabilidad magnética. Los núcleos de hielo extraídos de Groenlandia y la Antártida revelan picos de isótopos cosmogénicos como el berilio 10, lo que indica un aumento de la radiación cósmica durante el periodo. Estos hallazgos sugieren que el debilitamiento del campo magnético permitió que partículas de alta energía bombardearan la superficie de la Tierra a niveles sin precedentes, alterando la química atmosférica y agotando potencialmente la capa de ozono. Estudios recientes han vinculado este periodo de inestabilidad magnética con un trastorno ambiental generalizado. Las simulaciones por ordenador indican que las alteraciones en la circulación atmosférica pudieron haber desencadenado fluctuaciones climáticas rápidas, intensificando las ya duras condiciones de la edad de hielo. A medida que aumentaba la radiación ultravioleta, los ecosistemas se enfrentaron a una presión sin precedentes. Las poblaciones animales disminuyeron, los patrones de vegetación cambiaron y la supervivencia se volvió cada vez más incierta para los primeros humanos que luchaban por resistir en un mundo volátil. Algunos investigadores han propuesto una hipótesis aún más provocadora. El evento Lasham coincide aproximadamente con la desaparición de los neandertales de Europa. Aunque es probable que múltiples factores contribuyeran a su extinción, incluyendo la competencia con el Homo sapiens y el cambio climático, el aumento de la exposición a la radiación y la inestabilidad ambiental pudieron haber desempeñado un papel. De ser cierto, el debilitamiento del escudo magnético de la Tierra podría haber alterado el curso de la evolución humana, determinando qué especies sobrevivieron y cuáles desaparecieron en la historia. Los descubrimientos arqueológicos de esta época revelan cambios sutiles pero significativos en el comportamiento humano. Alrededor de este tiempo, los primeros Homo sapiens comenzaron a producir arte rupestre, ornamentos personales y ropa a medida. Algunos científicos especulan que estas innovaciones fueron respuestas adaptativas al aumento de la radiación ultravioleta y a las condiciones ambientales más duras. El uso del ocre como pigmento protector y la expansión de la vida en cuevas podrían no haber sido meros desarrollos culturales, sino estrategias necesarias para la supervivencia en un mundo, de repente, más hostil. A pesar de las crecientes pruebas, el impacto total de la excursión geomagnética de Lasham sigue siendo objeto de debate. No hay pruebas definitivas de que desencadenara extinciones masivas o amenazara directamente la supervivencia de la humanidad. Sin embargo, la convergencia de datos geológicos, climáticos y arqueológicos sugiere un periodo de inestabilidad extraordinaria. Fue una época en la que las defensas naturales de la Tierra flaquearon, dejando la vida expuesta a fuerzas que escapaban al control humano. Si el campo magnético se hubiera colapsado por completo, en lugar de debilitarse brevemente, las consecuencias podrían haber sido catastróficas. Los niveles de radiación podrían haber aumentado drásticamente, los ecosistemas podrían haber colapsado y las poblaciones humanas primitivas podrían haberse enfrentado a la extinción. La supervivencia del Homo sapiens pudo haber dependido no solo de la fuerza o la inteligencia, sino de la afortunada restauración de un escudo planetario invisible al ojo humano. Hoy en día los científicos continúan monitorizando las fluctuaciones en el campo magnético de la Tierra, conscientes de que no es permanente ni inalterable. El evento Lasham se erige como un recordatorio inquietante de que la estabilidad de nuestro mundo es frágil y temporal. Si el escudo protector de la Tierra falló una vez,
dejando a la humanidad expuesta al cosmos. ¿Qué pasaría si volviera a fallar? Top 5. La extinción de la megafauna. En el 12.000 Rancho, mientras la última edad de hielo llegaba a su fin, la Tierra fue testigo de una de las transformaciones ecológicas más profundas de su historia. En vastos continentes, criaturas de un tamaño inimaginable comenzaron a desvanecerse. Los mamuts lanudos se desplomaron sobre tundras heladas. Los felinos de dientes de sable desaparecieron en el silencio. Y los perezosos terrestres gigantes que antaño vagaban por bosques antiguos se desvanecieron de la existencia. No fueron extinciones aisladas. Se desarrollaron en América del Norte, Eurasia, Australia y América del Sur con una rapidez asombrosa. Para las primeras sociedades humanas, la desaparición de estos animales colosales señaló no solo el fin de una era, sino el comienzo de una crisis que amenazaba su supervivencia. El colapso de la megafauna del Pleistoceno, tardío, marcó la extinción de animales de más de 100 libras de peso. Entre ellos se encontraban mastodontes, rinocerontes lanudos, canguros gigantes, osos de las cavernas y el formidable león americano. Los registros fósiles indican que aproximadamente el 65% de las especies de mamíferos grandes en América del Norte desaparecieron durante este periodo. En Australia, la tasa de extinción alcanzó casi el 90%. Tales pérdidas generalizadas remodelaron los ecosistemas y alteraron las cadenas alimentarias que habían perdurado durante milenios. La ausencia repentina de estas especies dominantes creó un vacío ecológico con consecuencias que resonaron en todo el mundo natural. Los científicos llevan mucho tiempo debatiendo la causa de esta extinción masiva. Una teoría predominante la atribuye al rápido cambio climático al final de la edad de hielo. A medida que los glaciares se derretían y las temperaturas subían, los antiguos hábitats se transformaron. Las praderas dieron paso a los bosques, y entornos antes familiares se volvieron irreconocibles. Las especies incapaces de adaptarse a estos cambios se enfrentaron a un declive inevitable. Sin embargo, el clima por sí solo puede no explicar completamente la desaparición repentina de tantos animales grandes. Otra teoría sitúa a los primeros humanos en el centro de la catástrofe. Conocida como la hipótesis de la sobrecaza, sugiere que la llegada de cazadores hábiles armados con herramientas de piedra avanzadas y estrategias cooperativas aceleró la extinción de la megafauna. La evidencia arqueológica revela puntas de lanza incrustadas en huesos fosilizados, lo que indica que los humanos cazaban mamuts y otros gigantes. Estos animales se reproducían lentamente, y la presión de caza sostenida pudo haberlos llevado a la extinción en pocos siglos. De ser cierto, el colapso representa uno de los ejemplos más antiguos del impacto transformador de la humanidad en el planeta. Una tercera posibilidad vincula la extinción a una combinación de estrés ambiental y expansión humana. Algunos investigadores proponen que la inestabilidad climática debilitó a las poblaciones de megafauna, haciéndolas más vulnerables a la caza y a la alteración ecológica. Otros han sugerido explicaciones más controvertidas, como enfermedades o las secuelas de un evento cósmico asociado con el período del Dryas reciente. Aunque estas hipótesis siguen siendo debatidas, el momento y la escala de las extinciones continúan dejando perplejos a los científicos. Para los humanos prehistóricos, las consecuencias fueron inmediatas y graves. La pérdida de la megafauna significó la desaparición de fuentes esenciales, de alimento, vestimenta, herramientas y refugio. Los huesos de mamut se habían utilizado para construir viviendas. Las pieles proporcionaban aislamiento contra el frío y la carne sostenía a comunidades enteras. A medida que estos recursos escaseaban, los primeros humanos se vieron obligados a adaptarse o perecer. Esta crisis pudo haber impulsado la transición de la caza de animales grandes a dietas más diversificadas, fomentando la innovación en la fabricación de herramientas, la agricultura y la organización social. En este sentido, la extinción remodeló no solo los ecosistemas, sino la trayectoria misma de la civilización humana. La evidencia de estos gigantes desaparecidos yace preservada en el permafrost, pozos de alquitrán y sedimentos antiguos. Cadáveres de mamut perfectamente conservados, descubiertos en Siberia, todavía contienen restos de pelaje y contenidos estomacales,
ofreciendo vislumbres inquietantes de un mundo perdido. Cada descubrimiento profundiza el misterio, revelando cuán abruptamente desaparecieron estas criaturas de la Tierra. A pesar de décadas de investigación, la causa precisa del colapso de la megafauna sigue sin resolverse. ¿Fue el clima, la actividad humana o una convergencia catastrófica de ambos? La respuesta sigue eludiendo una prueba definitiva, dejando tras de sí un rompecabezas grabado en el registro fósil. Si la desaparición de los animales más grandes del mundo fue una advertencia en lugar de un final, plantea una posibilidad escalofriante. Cuando los gigantes cayeron, la humanidad se quedó sola en la cima de un ecosistema frágil. Pero, ¿fue su extinción un triunfo de la adaptación humana? ¿O el primer signo de una especie capaz de remodelar el planeta para su propio perjuicio? Top 6. Los inviernos volcánicos del Pleistoceno. En el 43.000 a.C., una violenta erupción desgarró la corteza terrestre cerca de lo que hoy es Nápoles, Italia. Conocida hoy como la erupción de la Ignimbrita de Campania, fue uno de los eventos volcánicos más poderosos de los últimos 200.000 años. Columnas de ceniza y escombros fundidos surgieron a más de 25 millas de altura en la atmósfera, extendiendo la oscuridad por Europa y más allá. La explosión liberó más de 70 millas cúbicas de material volcánico, sepultando paisajes bajo capas de ceniza y provocando un caos ambiental a escala continental. Para las primeras poblaciones humanas dispersas por Eurasia, marcó el inicio de una lucha prolongada por la supervivencia. La devastación inmediata fue catastrófica. Los flujos piroclásticos, que se movían a cientos de millas por hora y alcanzaban temperaturas superiores a los 1000 grados Fahrenheit, incineraron todo a su paso. Ecosistemas enteros fueron aniquilados en cuestión de horas. Nubes de ceniza derivaron por los cielos, tapando la luz del sol y sumergiendo a las regiones en un crepúsculo inquietante. Finas partículas de polvo volcánico se asentaron en vastos territorios, contaminando las fuentes de agua, asfixiando la vegetación y alterando las cadenas alimentarias esenciales tanto para los animales como para los humanos. La evidencia geológica revela el inmenso alcance de esta erupción. Se han descubierto capas de ceniza de la Ignimbrita de Campania en lugares tan lejanos como Rusia y el Mediterráneo oriental. Los núcleos de sedimentos y los depósitos volcánicos confirman que la erupción desencadenó graves alteraciones climáticas. Al entrar el dióxido de azufre y la ceniza en la estratosfera, reflejaron la radiación solar de vuelta al espacio, iniciando un invierno volcánico. Las temperaturas globales cayeron bruscamente, intensificando las ya duras condiciones de la edad de hielo. Este enfriamiento repentino alteró los ecosistemas, causando hambrunas generalizadas entre las poblaciones animales y obligando a las comunidades humanas a enfrentarse a un entorno que se deterioraba rápidamente. Los hallazgos arqueológicos sugieren que la erupción coincidió con cambios significativos en las poblaciones humanas prehistóricas. En Europa, el evento se alinea estrechamente con el declive de los neandertales. Algunos investigadores plantean la hipótesis de que el estrés ambiental causado por la erupción debilitó a las comunidades neandertales, dejándolas vulnerables a la extinción. Mientras tanto, el Homo sapiens, equipado con herramientas avanzadas, cooperación social y estrategias de adaptación, pudo haber estado mejor preparado para sobrevivir a la crisis. Aunque debatida, esta teoría subraya las posibles consecuencias evolutivas de los inviernos volcánicos catastróficos. Más allá de la destrucción inmediata, los efectos persistentes de los inviernos volcánicos plantearon desafíos a largo plazo. La reducción de la luz solar dificultó el crecimiento de las plantas, lo que provocó escasez de alimentos que se extendió por ecosistemas enteros. Los herbívoros lucharon por encontrar sustento, mientras que los depredadores se enfrentaron a una disminución de las presas. Para las poblaciones humanas, la supervivencia requirió movilidad, ingenio y resiliencia. Las pruebas sugieren que los grupos migraron en busca de refugios habitables, alterando los patrones de asentamiento y acelerando el desarrollo cultural. La erupción de la Ignimbrita de Campania no fue un fenómeno aislado. A lo largo de la época del Pleistoceno, múltiples eventos volcánicos a gran escala liberaron ceniza y aerosoles a la atmósfera, contribuyendo a ciclos de inestabilidad climática.
Los análisis de núcleos de hielo de Groenlandia y la Antártida revelan rastros de actividad volcánica que corresponden a fluctuaciones bruscas de temperatura. Estos hallazgos sugieren que la humanidad prehistórica soportó repetidos episodios de estrés ambiental causados por erupciones explosivas e inviernos volcánicos prolongados. A pesar de las pruebas convincentes, el impacto preciso de estos eventos en las poblaciones humanas primitivas sigue siendo objeto de debate científico. Algunos investigadores argumentan que los inviernos volcánicos llevaron a la humanidad al borde de la extinción, mientras que otros creen que sirvieron como catalizadores para la adaptación y la innovación. La verdad probablemente se encuentra en algún punto entre la catástrofe y la resiliencia, oculta en el registro geológico. Lo que es seguro es que estas erupciones demostraron el frágil equilibrio del que dependía la supervivencia humana. Una sola erupción podía oscurecer los cielos, alterar los climas y remodelar el curso de la evolución. Si tales eventos hubieran sido ligeramente más severos o más frecuentes, el linaje del Homo sapiens podría no haber perdurado jamás. Si la Tierra se sumergió una vez en la oscuridad bajo nubes de ceniza volcánica, amenazando la existencia misma de la humanidad, surge una pregunta inquietante. ¿Sobrevivieron nuestros antepasados a estos inviernos volcánicos gracias al ingenio y la resistencia? ¿O porque el planeta les ahorró una catástrofe justo antes de la extinción? Top 7. Las megasequías prehistóricas. En el 70.000 a.C., vastas regiones de África comenzaron a transformarse bajo una fuerza implacable y silenciosa. Las lluvias disminuyeron, los ríos se encogieron hasta convertirse en hilos de agua, y las praderas, antes exuberantes, se transformaron gradualmente en desiertos estériles. Lo que antes habían sido fértiles corredores de vida, se convirtieron en extensiones inhóspitas de polvo y piedra. Para los primeros Homo sapiens, cuya supervivencia dependía de fuentes de agua predecibles y de la fauna migratoria, el cambio fue catastrófico. A medida que la sequía apretaba su cerco sobre la Tierra, la humanidad se enfrentó a una crisis que amenazaba no solo a las comunidades, sino a la continuidad misma de la especie. Este período, a menudo asociado con una severa inestabilidad climática durante el estadio isotópico marino 4, marcó uno de los desafíos ambientales más duros enfrentados por los primeros humanos. La evidencia geológica y paleoclimática revela ciclos prolongados de aridez en África Oriental y Septentrional. Los lechos de los lagos se evaporaron, dejando capas de sal y sedimentos que hoy sirven como testigos silenciosos de la desolación antigua. Los núcleos de sedimentos extraídos del Cuerno de África y del desierto del Sáhara indican fluctuaciones drásticas en las precipitaciones, lo que sugiere que las sequías prolongadas pudieron haber obligado a las poblaciones humanas primitivas a refugiarse en bolsas aisladas de tierra habitable. Las consecuencias de estas megasequías fueron devastadoras. Al marchitarse la vegetación, los herbívoros migraron o perecieron, alterando las frágiles cadenas alimentarias. Al escasear la caza y disminuir las fuentes de agua, los primeros humanos se vieron obligados a abandonar sus territorios ancestrales en busca de supervivencia. La evidencia arqueológica apunta a la aparición de corredores migratorios, particularmente a lo largo de las regiones costeras y los valles de los ríos, donde el agua dulce y los recursos marinos ofrecían un salvavidas. Estas rutas pudieron haber facilitado las primeras grandes dispersiones de Homo sapiens fuera de África y hacia el resto del mundo. Una de las teorías más convincentes vinculadas a estas sequías es la hipótesis de la fragmentación de la población. Los estudios genéticos revelan que las poblaciones humanas primitivas experimentaron cuellos de botella significativos, lo que sugiere periodos en los que la supervivencia se restringió a un puñado de refugios ambientales. Las zonas costeras, como las del sur de África, pudieron haber proporcionado santuarios críticos. Aquí, el acceso al marisco y a otros recursos marinos permitió a pequeños grupos soportar condiciones que de otro modo habrían resultado fatales. Estos refugios no eran meros cobijos, eran crisoles de innovación y resiliencia humana. Las investigaciones científicas continúan descubriendo pruebas que respaldan estos drásticos cambios climáticos.
Los análisis isotópicos de estalagmitas antiguas en cuevas de África y Oriente Medio revelan periodos prolongados de reducción de las precipitaciones. Del mismo modo, los registros de polen fósil indican cambios bruscos en los patrones de vegetación, confirmando transiciones de paisajes húmedos a desiertos áridos. Estas transformaciones ambientales remodelaron los ecosistemas a escala continental, dictando los movimientos y las estrategias de supervivencia de las poblaciones humanas primitivas. Sin embargo, el grado en que estas megasequías amenazaron a la humanidad sigue siendo objeto de debate. Algunos investigadores sostienen que tales extremos climáticos casi llevaron al Homo sapiens a la extinción, mientras que otros creen que sirvieron como catalizadores para la migración y la adaptación. Lo que es indiscutible, sin embargo, es su papel en la configuración de la trayectoria evolutiva de nuestra especie. Estas sequías obligaron a los primeros humanos a innovar, cooperar y explorar territorios desconocidos, sentando las bases de la expansión global de la humanidad. La evidencia de los antiguos ciclos de sequía está grabada en el registro geológico del Sahara, que ha alternado entre sabanas verdes y desiertos desolados durante miles de años. Durante sus fases áridas, las condiciones inhóspitas habrían formado barreras formidables para la migración, aislando a las poblaciones e intensificando las presiones de supervivencia. Tales desafíos ambientales pusieron a prueba los límites de la resistencia humana de formas que hoy son difíciles de imaginar. Si estas megasequías hubieran persistido un poco más, las frágiles poblaciones humanas de la África prehistórica podrían haber desaparecido sin dejar rastro. La civilización, la cultura y la historia, tal como se conocen hoy, podrían haberse borrado antes de empezar. ¿Fueron estas antiguas sequías meros ciclos climáticos naturales o pruebas cruciales que determinaron si la humanidad perduraría o desaparecería? Top 8. El antiguo aumento del nivel del mar. En el 12.000 a.C., cuando la última edad de hielo llegaba a su fin dramático, el mundo comenzó a descongelarse. Glaciares colosales que habían dominado los continentes del norte durante decenas de miles de años empezaron a derretirse, liberando volúmenes inimaginables de agua en los océanos. Lo que siguió no fue una transformación gradual, sino un aumento implacable de los mares. Las costas se desvanecieron, llanuras fértiles desaparecieron bajo las olas y paisajes enteros fueron borrados de la existencia. Para los humanos prehistóricos que se habían asentado a lo largo de ríos y costas, las aguas invasoras marcaron el inicio de una catástrofe que remodeló el curso de la historia humana. La evidencia científica revela que los niveles globales del mar subieron más de 400 pies desde el pico del último máximo glacial hasta el Holoceno temprano. Esta transformación inundó millones de millas cuadradas de tierra habitable. Regiones que antes conectaban continentes fueron tragadas por el océano. Entre ellas estaba Beringia, el vasto puente terrestre que había permitido a los primeros humanos migrar de Asia a América del Norte. A medida que los mares avanzaban, este corredor crítico desapareció para siempre, aislando poblaciones y alterando la trayectoria de la migración humana. Uno de los episodios más dramáticos durante este periodo se conoce como Pulso de Agua de Deshielo 1A, que ocurrió hace aproximadamente 14.600 años. Durante este evento, los niveles del mar aumentaron a velocidades asombrosas, subiendo hasta 60 pies en unos pocos siglos. Para las primeras comunidades costeras, un aumento tan rápido habría parecido apocalíptico. Asentamientos enteros se habrían visto obligados a desplazarse hacia el interior, mientras las costas retrocedían año tras año. Bosques enteros se ahogaron, los sistemas de agua dulce se contaminaron con sal y llanuras fértiles que antes sostenían la vida fueron consumidas por el avance del océano. Los descubrimientos geológicos y arqueológicos aportan pruebas convincentes de estas inundaciones antiguas. Se han identificado paisajes sumergidos bajo el Mar del Norte, en una zona hoy conocida como Doggerland. Doggerland, que antaño fue una vasta y fértil extensión que conectaba Gran Bretaña con la Europa continental, albergaba a cazadores-recolectores prehistóricos.
Hoy sus restos yacen enterrados bajo capas de sedimentos, revelados ocasionalmente por redes de pesca que extraen herramientas antiguas y huesos fosilizados del fondo marino. Estos restos sirven como recordatorios inquietantes de un mundo perdido bajo las mareas crecientes. Surgen más pruebas de ruinas sumergidas descubiertas en varias partes del mundo. Frente a las costas de la India y Japón, los investigadores han identificado estructuras y formaciones que algunos interpretan como restos de actividad humana antigua. Aunque sus orígenes siguen siendo debatidos, alimentan la especulación de que los asentamientos prehistóricos pudieron haber sido engullidos por el aumento de los mares. Estos hallazgos desdibujan la línea entre la arqueología y la leyenda, sugiriendo que los capítulos más tempranos de la humanidad pueden descansar bajo las profundidades del océano. Las consecuencias del aumento del nivel del mar se extendieron más allá del desplazamiento físico. Al inundarse las regiones costeras, las poblaciones humanas se vieron obligadas a migrar hacia el interior, lo que provocó competencia por los recursos y la remodelación de las sociedades tempranas. Estas migraciones probablemente influyeron en los intercambios culturales, las innovaciones tecnológicas y la difusión del conocimiento. De este modo, la catástrofe se convirtió en un catalizador para la transformación, obligando a la humanidad a adaptarse a un mundo en constante cambio. Algunos investigadores han establecido conexiones entre estas inundaciones antiguas y los mitos generalizados de un gran diluvio presentes en culturas de todo el mundo. Desde la epopeya de Gilgamesh de Mesopotamia hasta narrativas posteriores sobre el diluvio, tales historias pueden ser ecos de recuerdos colectivos de eventos prehistóricos reales. Ya sean simbólicas o históricas, estas leyendas sugieren que el trauma del aumento de los mares dejó una huella perdurable en la conciencia humana. A pesar de décadas de investigación, se desconoce el alcance total de la inundación costera prehistórica. Vastos tramos de costas antiguas permanecen ocultos bajo el océano, fuera del alcance de la arqueología convencional. Cada nuevo descubrimiento submarino plantea más preguntas, revelando cuánto de la historia temprana de la humanidad pudo haber sido tragado por el mar. Si los océanos hubieran subido más rápido, o si la humanidad no se hubiera adaptado, las frágiles poblaciones de los primeros Homo sapiens podrían haber desaparecido junto con sus tierras natales sumergidas. Capítulos enteros de la existencia humana yacen ahora sepultados bajo las olas, perdidos en el tiempo. ¿Sobrevivieron nuestros antepasados a este antiguo diluvio gracias a su ingenio y resistencia? ¿O son los mitos del diluvio mundial ecos de una catástrofe que casi borró a la humanidad de la Tierra? Top 9. El gran diluvio prehistórico. En el 5600 Cristo, a lo largo de las fértiles orillas de lo que hoy se conoce como el Mar Negro, pudo haber tenido lugar un evento de escala inimaginable. Según una controvertida teoría científica, un enorme muro de agua de mar surgió a través del estrecho del Bósforo, transformando violentamente lo que antes era un lago de agua dulce aislado en un vasto mar interior. Al romperse la barrera natural del Mediterráneo, se cree que el torrente entrante cayó con una fuerza abrumadora, sumergiendo asentamientos antiguos y alterando permanentemente el paisaje. Para las comunidades humanas primitivas que habitaban la región, las aguas crecientes habrían parecido repentinas, imparables y apocalípticas. De ser cierto, esta catástrofe pudo haber inspirado una de las leyendas más duraderas de la humanidad, la historia de un gran diluvio. Esta teoría, conocida ampliamente como la hipótesis del diluvio del Mar Negro, fue popularizada a finales del siglo XX por los geólogos marinos William Bryan y Walter Pittman. Su investigación sugería que el mar Mediterráneo, crecido por el deshielo de los glaciares tras la edad de hielo, acabó rompiendo una barrera terrestre natural en el Bósforo. Cuando la barrera colapsó, se cree que el agua salada se vertió en la cuenca del Mar Negro con una fuerza inmensa. Algunas estimaciones proponen que el diluvio avanzó a un ritmo que cubría millas de tierra cada día, inundando vastas llanuras costeras. Si fuera exacto, el evento habría desplazado a miles de habitantes prehistóricos, obligándoles a huir hacia el interior en busca de supervivencia. La evidencia geológica ofrece un apoyo intrigante a esta hipótesis.
Los núcleos de sedimentos extraídos del fondo del Mar Negro revelan una transición brusca de depósitos de agua dulce a agua salada, lo que indica una transformación ambiental dramática. Conchas marinas encontradas sobre antiguos sedimentos de agua dulce sugieren que el agua de mar reemplazó rápidamente a un ecosistema que antes era estable. Los escaneos de sonar también han identificado líneas de costas sumergidas y antiguos cauces de ríos en las profundidades de la superficie del Mar Negro, lo que implica que la región fue antaño tierra firme. Estos hallazgos dan credibilidad a la posibilidad de una inundación catastrófica que remodeló tanto la geografía como la historia humana. Los descubrimientos arqueológicos submarinos han avivado aún más la especulación. En el año 2000, una expedición dirigida por el renombrado explorador oceánico Robert Ballard identificó estructuras sumergidas y materiales orgánicos preservados que descansaban en el fondo del Mar Negro. Entre estos descubrimientos había restos que recordaban a construcciones de madera y signos de habitación antigua. Aunque las interpretaciones siguen siendo objeto de debate, tales hallazgos sugieren que comunidades prehistóricas pudieron haber ocupado alguna vez zonas ahora perdidas bajo las olas. Cada descubrimiento profundiza el misterio, desdibujando la línea entre la leyenda y la realidad. Más allá de la evidencia geológica y arqueológica, la narrativa de un gran diluvio aparece en civilizaciones separadas por vastas distancias y épocas. La epopeya de Gilgamesh relata un diluvio enviado por los dioses para purificar el mundo. La historia bíblica de Noé describe un cataclismo que destruyó casi toda la vida. La mitología griega habla de Deucalión y Pirra, supervivientes de un diluvio divino. Tradiciones similares existen en la antigua India, China y las Américas. Las sorprendentes similitudes entre estos relatos han llevado a algunos estudiosos a especular que pueden preservar recuerdos culturales de desastres prehistóricos reales. Sin embargo, la hipótesis del diluvio del Mar Negro sigue siendo controvertida. Los críticos argumentan que la inundación se produjo de forma más gradual de lo propuesto originalmente, sugiriendo una transgresión marina lenta en lugar de un cataclismo repentino. Otros cuestionan la escala de su impacto en las poblaciones humanas. A pesar de estos debates, la evidencia sigue provocando fascinación e investigación, asegurando que el misterio permanezca sin resolver. Si un diluvio catastrófico remodeló realmente la región del Mar Negro, su impacto en las sociedades humanas primitivas habría sido profundo. Comunidades enteras pudieron haber sido desplazadas, llevando sus recuerdos e historias a través de los continentes. A lo largo de generaciones, estos recuerdos pudieron haber evolucionado hasta convertirse en mitos que resonaron a través de la historia, registrados finalmente como textos sagrados y epopeyas antiguas. Si el gran diluvio no fue una mera leyenda, sino un recuerdo de supervivencia grabado en la conciencia humana, plantea una posibilidad inquietante. Bajo las historias más antiguas del mundo, pueden yacer los restos de un desastre que casi borró a nuestros antepasados de la existencia. ¿Heredó la humanidad estos mitos del diluvio como relatos simbólicos sobre la moralidad, o como recuerdos fragmentados de una catástrofe prehistórica demasiado inmensa para ser olvidada? Top 10. La hipótesis de la pandemia prehistórica. En el 30.000 a.C., mucho antes de que se construyeran las primeras ciudades o se grabaran los primeros registros en piedra, un enemigo invisible pudo haber recorrido silenciosamente las frágiles poblaciones de la humanidad prehistórica. No hubo relatos escritos, ni testimonios que sobrevivieran, ni crónicas de los muertos. Sin embargo, oculta en huesos antiguos y codificada en las profundidades del ADN humano, yace la evidencia que sugiere que la enfermedad pudo haber amenazado una vez con extinguir nuestra especie. A diferencia de las erupciones volcánicas o los impactos cósmicos, esta catástrofe no dejó ningún cráter, ni capa de ceniza, ni monumento de destrucción. Sus rastros fueron microscópicos, silenciosos y casi borrados por el tiempo. Durante décadas, los científicos creyeron que las pandemias surgieron solo tras la aparición de la agricultura, cuando los asentamientos densos y los animales domesticados facilitaron la propagación de enfermedades infecciosas. Sin embargo,
Los avances en paleogenética han cuestionado esta suposición. Utilizando técnicas sofisticadas para extraer ADN antiguo de esqueletos prehistóricos, los investigadores han descubierto restos genéticos de patógenos que datan de hace decenas de miles de años. Estos descubrimientos revelan que los primeros humanos no eran ajenos a las enfermedades infecciosas. Vivieron, sufrieron y murieron bajo la sombra de amenazas microscópicas mucho antes de que comenzara la historia registrada. Entre los hallazgos más convincentes se encuentran las pruebas de antiguas infecciones bacterianas preservadas en restos fósiles. Se han identificado fragmentos de ADN de patógenos relacionados con la tuberculosis moderna y la brucelosis en huesos prehistóricos, lo que sugiere que los primeros humanos se enfrentaron a enfermedades crónicas capaces de debilitar a las poblaciones durante generaciones. De forma más sorprendente, los estudios han detectado cepas antiguas de Yersinia pestis, la bacteria responsable de la peste, que datan de miles de años antes de las pandemias documentadas históricamente. Estas cepas primitivas pueden no haber causado los brotes rápidos conocidos por la historia medieval, pero indican que enfermedades mortales ya circulaban entre las antiguas poblaciones humanas. La investigación genética aporta más pistas. El genoma humano contiene adaptaciones vinculadas a respuestas inmunitarias contra enfermedades infecciosas, lo que sugiere que nuestros antepasados soportaron epidemias repetidas lo suficientemente graves como para influir en la selección natural. Ciertas mutaciones genéticas asociadas a la resistencia a enfermedades parecen haberse extendido rápidamente por las poblaciones tempranas, lo que implica una intensa presión evolutiva. Estas adaptaciones sugieren brotes catastróficos que pudieron haber diezmado comunidades, dejando solo a aquellos con una inmunidad ventajosa para sobrevivir. Los descubrimientos arqueológicos refuerzan esta posibilidad. Los enterramientos masivos de periodos prehistóricos revelan tasas de mortalidad inusualmente altas, aunque las causas exactas a menudo siguen siendo inciertas. Algunos restos óseos muestran lesiones consistentes con enfermedades infecciosas, mientras que otros indican muertes repentinas y generalizadas. Sin registros escritos, la verdadera escala de estos eventos sigue siendo especulativa. Sin embargo, los patrones sugieren que las epidemias antiguas pudieron haber barrido periódicamente poblaciones pequeñas y aisladas, empujándolas peligrosamente cerca de la extinción. La vulnerabilidad de los humanos prehistóricos habría amplificado el impacto de la enfermedad. Los grupos nómadas carecían de conocimientos médicos, de inmunidad y de medios para contener los brotes. Una sola infección podía propagarse rápidamente por comunidades estrechamente unidas, dejando la devastación a su paso. A diferencia de las pandemias modernas, no había tratamientos, ni cuarentenas, ni comprensión del contagio. Solo la supervivencia o la extinción. En condiciones tan frágiles, incluso una epidemia localizada podría haber borrado grupos enteros del registro genético. A pesar de las crecientes pruebas, el concepto de las pandemias prehistóricas sigue siendo objeto de un debate científico continuo. La escasez de restos preservados y la degradación del ADN antiguo dificultan las conclusiones definitivas. Algunos investigadores sostienen que las enfermedades infecciosas se generalizaron solo tras el advenimiento de la agricultura, mientras que otros afirman que las epidemias precedieron a la propia civilización. A medida que la tecnología avanza, los nuevos descubrimientos continúan remodelando nuestra comprensión de las antiguas luchas de la humanidad contra la enfermedad. Si una pandemia prehistórica recorrió una vez la Tierra, habría dejado pocos rastros visibles, solo vacíos silenciosos en el registro arqueológico e improntas sutiles en nuestro código genético. A diferencia de otras catástrofes, su devastación habría sido invisible, recordada no en monumentos o mitos, sino en la frágil resistencia de quienes sobrevivieron. Si la humanidad realmente resistió a una pandemia antigua mucho antes de que comenzara la historia, surge una pregunta escalofriante. ¿Sobrevivieron nuestros antepasados gracias a su capacidad de adaptación o porque un adversario microscópico perdonó las vidas suficientes para que nuestra especie perdurara? Estas catástrofes prehistóricas revelan un patrón escalofriante e inequívoco. Desde erupciones supervolcánicas e impactos cósmicos hasta la inestabilidad geomagnética, el colapso de la megafauna y las pandemias antiguas,
Cada evento representa un momento en el que la humanidad se encontró al borde de la extinción. No fueron desastres aislados, dispersos al azar a través del tiempo. Fueron pruebas existenciales que pusieron a prueba repetidamente la resiliencia de nuestra especie, configurando el frágil camino de la supervivencia humana. Juntas forman una narrativa no solo de destrucción, sino de resistencia frente a fuerzas que escapan con creces al control humano. La evidencia científica sugiere que los primeros Homo sapiens sobrevivieron a una serie de crisis ambientales capaces de remodelar ecosistemas y alterar el curso de la evolución. Los registros geológicos, los cuellos de botella genéticos y los descubrimientos arqueológicos apuntan a períodos en los que las poblaciones humanas disminuyeron hasta alcanzar cifras peligrosamente bajas. Comunidades enteras desaparecieron y la continuidad de nuestra especie pendió de un hilo. Cada catástrofe obligó a la adaptación mediante la migración, la innovación y la cooperación. La humanidad no surgió en un mundo estable, emergió del caos, forjada en el crisol del desastre. Sin embargo, bajo esta narrativa de resiliencia, subyace una implicación más profunda e inquietante. Estos eventos no fueron anomalías. Formaron parte de ciclos naturales recurrentes, inviernos volcánicos, cambios climáticos bruscos y amenazas celestiales, que continúan dando forma a la Tierra hoy en día. Los supervolcanes siguen activos bajo nuestros pies. Los asteroides todavía atraviesan la extensión silenciosa del espacio. Las fluctuaciones magnéticas persisten en el núcleo del planeta. Se han detectado patógenos antiguos que antes se creían extintos en el permafrost que se derrite. Las fuerzas que una vez amenazaron con borrar a la humanidad no han desaparecido. Perduran esperando más allá de los límites de la predicción y el control. Las consecuencias de estos desastres prehistóricos se extendieron mucho más allá de la supervivencia. Cada catástrofe remodeló los patrones de migración, aceleró la innovación tecnológica y alteró la trayectoria de la evolución humana. Capítulos enteros de la historia se perdieron antes de poder ser escritos. Costas sumergidas ocultan los restos de asentamientos olvidados, mientras que los huecos en los registros genéticos insinúan poblaciones borradas sin dejar rastro. Cada cultura desaparecida representa una historia enterrada bajo capas de ceniza, hielo y sedimentos. Cada extinción es un recordatorio de cuán estrechamente escapó la humanidad del olvido. Estos eventos también exponen la frágil ilusión de permanencia. La civilización a menudo asume la estabilidad como su fundamento, pero el pasado revela una verdad diferente. Nuestra especie sobrevivió no porque el mundo fuera seguro, sino porque era impredecible. La supervivencia dependió de la adaptación, el ingenio y, quizás, de momentos de extraordinaria fortuna. La frontera entre la existencia y la extinción siempre ha sido peligrosamente delgada. Hoy en día, la ciencia moderna permite a la humanidad estudiar y anticipar muchas de estas amenazas. Los satélites vigilan los objetos cercanos a la Tierra. Los vulcanólogos rastrean supervolcanes inquietos y los climatólogos analizan los cambios en las temperaturas globales. Sin embargo, a pesar de los avances tecnológicos, el poder último de la naturaleza sigue siendo indiscutible. Las mismas fuerzas que casi aniquilaron a nuestros antepasados siguen existiendo, recordándonos que la supervivencia no está garantizada, sino que se gana. El pasado prehistórico ofrece una lección aleccionadora. La humanidad no es invencible. Es la superviviente de una larga serie de catástrofes que podrían haber terminado su historia antes de que realmente comenzara. Cada aliento, cada civilización y cada descubrimiento son un testimonio de los antepasados que resistieron cuando la extinción parecía inevitable. La pregunta ya no es si la humanidad se ha enfrentado antes a la aniquilación. La pregunta es si, cuando llegue la próxima catástrofe, estaremos preparados para sobrevivirla. Si estas historias de supervivencia antigua han cambiado tu forma de ver nuestro lugar en este frágil planeta, suscríbete y dale a me gusta al canal. Estamos descubriendo la historia oculta que el tiempo casi borró. Ayúdanos a hacer crecer el futuro recordando el pasado. Nuestra próxima investigación sobre los misterios de la existencia comenzará pronto.